El timbre discordante de mi teléfono celular destrozó la calma silenciosa de nuestra sala de estar. Miré el identificador de llamadas y sentí un nudo en el estómago. Elie, mi cuñado. Hola. Respondí con cautela. Mara, no te hagas la tonta conmigo. Ellis Graf. La voz ladró a través del altavoz. ¿Cuándo me vas a devolver los $60? Me prestaste. Mis ojos se abrieron con incredulidad. ¿De qué estás hablando? Nunca te pedí dinero prestado, no me insultes con tus mentiras, gritó Nathan. Vino a mí Hace años rogando por un préstamo porque ustedes dos se estaban ahogando en deudas. Él prometió que lo devolvería todo una vez que consiguiera ese gran acuerdo de raíces. Mi corazón latía con fuerza mientras la confusión se arremolinaba en mi mente. Un préstamo de $60,000, acuerdo de bienes raíces. ¿Por qué fue este el primero? Estaba escuchando sobre eso. No sé de qué estás hablando, pero Nathan y yo ciertamente no nos estamos ahogando en deudas. Debe haber algún malentendido. Una risa amarga crujió. Través del teléfono, malentendido, desagradecido, no te atrevas a hablar con mi esposa. Sí, la voz de Nathan me sobresaltó cuando me arrebató el teléfono de las manos. Vi su rostro contraerse de ira mientras caminaba de un lado a otro gruñendo ásperos susurros. No pude distinguir las venas abultadas de su cuello mientras discutía ferozmente con su hermano. Mi mente se aceleró para encontrarle sentido a las descabelladas acusaciones de Eli. Si Nathan realmente había pedido un préstamo enorme sin decírmelo y de qué deuda estaba hablando, hasta donde yo sabía, estábamos bien financieramente, un poco apretados con la caída del mercado inmobiliario, pero nada inmanejable. La duda se apoderó de mí mientras recordaba las horas de trabajo sospechosamente largas de Nathan. Las conversaciones telefónicas en voz baja cada vez que entraba a una habitación. Son ahorros menguantes que él siempre achacaba a los gastos. Me estremecí al sentir que ya no reconocía al hombre que amaba. Nathan terminó abruptamente. La llamada. Su cara se sonrojó. Se pasó los dedos por él, dejando escapar un suspiro frustrado. ¿Qué está pasando, Nathan?, le pregunté, incapaz de ocultar el ligero temblor en mi voz. ¿Realmente le pediste un préstamo a Eli? Evitó el contacto visual apretando la mandíbula. Complicado, pero no necesitas preocuparte por eso, no lo hago, espeté sorprendiéndonos a ambos con mi arrebato. Eli hizo que pareciera. Si nos estuviéramos ahogando en deudas y me has estado mintiendo sobre problemas de dinero, Nathan, finalmente. Sus ojos se encontraron con una tormenta de conflicto. Mara, tienes que confiar en mí en esto. Está bien, lo manejaré. Abrí la boca para protestar, pero él suavemente colocó su dedo sobre mis labios forzando una sonrisa débil. Todo estará. Prometo. Que se inclinó y besó mi frente antes de agarrar su chaqueta y sus llaves. ¿A dónde vas?, murmuró sin explicación dirigiéndose a la puerta principal. Observé impotente cómo salía de nuestra casa cerrando la puerta detrás de él. Las dudas y sospechas se arremolinaban violentamente en el pozo de mi estómago. ¿Quién era esta persona con la me había casado y por qué me sentía rodeado de mentiras? Pasé una noche inquieta mirando al techo repitiendo las mordaces palabras de Eli en mi cabeza. Un préstamo de $60,000. ¿Cómo pudo Nathan haber acumulado ese tipo de deuda? Sin mi conocimiento. Mientras el sol asomaba a través de las cortinas, escuché la puerta principal abrirse con crujido fingiendo dormir. Escuché los pesados pasos de Nathan y el ruido sordo de su chaqueta golpeando el suelo. Giré sobre mis ojos al ver la caída de sus hombros mientras entré al dormitorio. Llegaste tarde a casa, dije rotundamente. Nathan se estremeció, claramente no esperaba que estuviera despierto. Sí, tuve que trabajar horas extras en esta nueva de propiedades. Mentiras, eso es todo lo que había estado escuchando de él últimamente. Mi mandíbula se apretó mientras estudiaba los círculos oscuros bajo sus ojos inyectados en sangre. Tenemos que hablar de lo que Eli dijo. Mara, no es nada, se quejó evitando el contacto visual mientras se aflojaba la corbata. Mi hermano idiota nunca ha sido de ocuparse de sus propios asuntos. Entonces explícamelo, le respondí con ira burbujeando. Explica esto: deudas misteriosas y un préstamo de $60,000 que aparentemente le tomaste a mis espaldas. Nathan giró alrededor de sus ojos, brillando con rabia. Porque es entre él y yo. Está bien, no estuviste involucrado, nos casamos con Nathan, grité saltando de la cama. ¿Decidiste a algo relacionado? Esa cantidad de dinero no me involucraría. Su rostro se suavizó un poco cuando abrió la boca para responder.
Pero no había terminado y esa ni siquiera es la peor parte que vi. Lo peor es que me has mentido todo este maldito tiempo. Nathan hizo una mueca. Cuando mis palabras tocaron un nervio. He estado mintiendo, oh sí. Caminé hacia la cómoda y abrí el cajón, rebuscando en él hasta que encontré los extractos bancarios. Entonces, ¿qué tal si se los expliqué? Empujé los documentos en su pecho apuntando al números menguantes que contaban una historia muy diferente a la suya. Todo está bien, tópicos, nuestra cuenta de ahorros se agota. Si sigues diciéndome que es para facturas o gastos de trabajo. Mi voz se quebró con una mezcla de ira y dolor. ¿Para qué gastos, Nathan? La verdad, una vez que miró fijamente las declaraciones, apretó la mandíbula con fuerza, el silencio estrangulado entre nosotros fue ensordecedor, finalmente habló en un murmullo. Tengo Intoodeb, ay. Gran negocio en el que he estado trabajando, pero requirió mucho más dinero por adelantado del que había arrastrado. Pasé una mano por su rostro con cansancio. Tomé el préstamo de Eli para cubrirlo y le dije que le pagaría una vez que obtuviera esta propiedad y no pudiste decirme nada de esto porque me crucé de brazos. Las cejas expectante. Nathan suspiró profundamente. Dejándote caer en el borde de la cama, has estado tan concentrado en tu carrera y con ganas de formar una familia pronto. No quería decepcionarte ni agregar aún más estrés. Mi cuerpo se puso rígido cuando sus palabras me inundaron de más mentiras. Endebles justificaciones para mantenerme en la oscuridad. Decepción me quemó como ácido, como el hombre devoto del que me enamoré se había convertido en un extraño. Fijé a Nathan con una mirada fría, sal de allí, su cabeza se abrió con los ojos muy abiertos en shock. Mara, espera, por favor, vete. ¿De mi casa? Repetí lentamente, mi voz goteaba veneno. Ni siquiera puedo mirarte en. Momento por un momento. Nathan parecía que iba a protestar, pero algo en mi expresión debe haberlo convencido de lo contrario. Con los hombros caídos, silenciosamente recuperó su chaqueta y caminó. Salí por la puerta dejándome sola con mi tormenta de rabia y angustia. El silencio ensordecedor que llenó nuestra casa después de que Nathan se fue era. Una parte de mí quería creer sus mentiras para aferrarme al hombre que creía conocer, pero la verdad desgarradora colgaba. Pesado en el aire, mi esposo había traicionado mi confianza de la peor manera. Me recosté en el sofá, mi cabeza entre mis manos mientras luchaba por contener las lágrimas. No podía seguir viviendo ajeno e ingenuo mientras él. Nuestro futuro era hora de tomar acción. Para agarrar mi computadora portátil inicié sesión en nuestras cuentas bancarias y mi corazón se hundía con cada nuevo estado de cuenta que sacaba. Los números no mentían. Se estaban desviando enormes sumas cada mes hacia algún vacío desconocido. Justo en ese momento mi teléfono vibró con una notificación de texto. Eli, ¿qué necesitamos? Hablar cara a cara. Pasaré por aquí esta tarde. No me molesté en responder sabiendo que esta confrontación era inevitable. Pasé las siguientes horas reuniendo cualquier otra evidencia del engaño de Nathan: extractos de tarjetas de crédito, números sospechosos, llamados con frecuencia desde su teléfono, informes de efectivo inusual, retiros de varios cajeros automáticos. Llegó él y yo estaba sentado en medio de una tormenta de papeleo incriminatorio. Mi mente giraba con ira e incredulidad. Él irrumpió sin golpear su rostro con firme determinación Mara y se congeló observando los documentos esparcidos a mi alrededor. ¿Qué es todo? Esta prueba, la dije rotundamente haciéndole un gesto para que se sentara en el sofá. De que mi esposo me ha estado mintiendo sobre todo, el dinero ha estado desapareciendo de nuestras cuentas durante meses, tal vez incluso años, mientras me lanzaba a un recuento detallado de las excusas y evasiones de Nathan y de Eli. Su expresión se transformó en furia hirviente. Ese mentiroso saco de gruñó golpeando su contra la mesa de café. Así que realmente tomó ese préstamo de mí con falsos pretextos. ¿Cuál fue su excusa? ¿Por qué necesitaba $60,000 de usted? Exigí que Eli soltara una risa amarga. Mientras sacudía la cabeza, entendí esto. El imbécil afirmó que había una necesidad urgente de dinero en efectivo para mantener a flote el negocio de su familia. Hizo girar toda esta historia de atravesar tiempos difíciles y necesitar un rescate. Me quedé boquiabierto con incredulidad. Nuestra pequeña startup inmobiliaria en perpetua lucha podría. Apenas puedo pagar el alquiler de la oficina y mucho menos requerir ese tipo de infusión masiva de efectivo. ¿Estás bromeando?, susurré con ira ardiendo en mi pecho. De pie abruptamente, arrebatando mis llaves del mostrador. Eso es todo, ya tuve suficientes mentiras y engaños. ¿A dónde vas?
Preguntó Eli mientras corría hacia la puerta para saber la verdad de una vez por todas. Lo lancé por encima del hombro y tú vienes conmigo. En cuestión de minutos estábamos acelerando por el camino, mis nudillos estaban por agarrar el volante, no intercambiamos nada. Palabras. Eli pudo ver el tumulto de emoción en mi rostro. Finalmente llegamos a un sucio salón de billar en las afueras de la ciudad. Había escuchado rumores de juegos de póker de altas apuestas que se llevaban a cabo en las habitaciones traseras, pero nunca imaginé que Nathan estaría involucrado. De un empujón las puertas y entré escaneando la habitación poco iluminada con los ojos entrecerrados hasta que vi un marco familiar encorvado sobre la mesa de billar. Nathan, mentiroso pedazo de __. Grité haciendo que todas las cabezas se volvieran en nuestra dirección. Nathan giró alrededor de sus ojos con un grito en estado de miedo. En ese momento vi al hombre. Él realmente no era el socio al que dediqué mi vida, sino un cobarde egoísta dispuesto a arriesgar todo lo que construimos. Corrí hacia él pisándome los talones mientras los otros clientes retrocedían. ¿Tienes algo? Explicando qué hacer, el imbécil Eli gruñó haciendo crujir sus nudillos amenazadoramente y... Mejor que no omitas ni un solo maldito detalle. Nathan abrió la boca pero no salió ninguna palabra, simplemente nos miró pálido y tembloroso mientras las paredes se cerraban con la mirada de puro terror en Nathan. La cara debería haberme dado una satisfacción perversa, pero mientras estaba allí con los puños cerrados y el pecho agitado, todo que sentí fue un dolor hueco de traición. Bueno, Eli ladró dando un paso amenazador hacia adelante. ¿Te vas a explicar, hermanito, o voy a tener que golpear? Salí de ti. La manzana Adams de Nathan se balanceó mientras tragaba con dificultad. Su mirada recorrió el silencioso salón de billar pareciendo darse cuenta de que no había escapatoria. Este ajuste de cuentas. Me equivoqué, está bien, tartamudeó levantando las manos a la defensiva. Quedé atrapado en algunos malos negocios. Eso me puso en un agujero financiero. Mis ojos se entrecerraron hasta convertirse en rendijas. Así que mentiste y tomaste $60,000 de tu propio hermano para cubrirte el trasero y luego seguiste mintiéndome sobre todo eso. Brilló en los ojos de Nathan. ¿Era vergüenza? ¿Remordimiento? No podía decirlo. Y, francamente, ya no me importaba. Se suponía que el préstamo sería temporal, insistió. La desesperación se apoderaba de su voz. Iba a devolverle el dinero a Eli una vez que se concretara este gran acuerdo inmobiliario, pero las cosas se salieron de control. Fuera. Control, me burlé burlonamente. Sacudiendo la cabeza con disgusto, nuestras cuentas bancarias se vaciaban cada mes por deudas de juego y cualquier basura ilegal que estuvieras haciendo en estos sórdidos juegos subterráneos. Nathan abrió la boca pero lo silencié con una mano levantada. Había escuchado suficientes mentiras para toda la vida. Metí la mano en mi bolso, saqué gruesa pila de documentos que había reunido, declaraciones, historiales y fotocopias que catalogaban la asombrosa red de engaños de Nathan. Empujé los papeles contra su pecho, mi voz temblaba de rabia. Es todo lo que he descubierto sobre tu repugnante traición, cada secreto asqueroso, cada mentira repulsiva que me dijiste con una sensación de hundimiento. Nathan ojeóla. Su rostro palideció cuando la magnitud de sus fechorías quedó al descubierto. Mara, puedo explicar, guardarlo. Escupí. Ya terminé de escuchar tus patéticas excusas. Desde la esquina de mis ojos noté que los otros clientes del salón de billar se movían incómodos sin querer ser parte de esta confrontación desordenada. Quería que vieran al cabrón mentiroso y tramposo. El que había estado casado. Eli se acercó a mí haciendo crujir sus nudillos siniestramente. Entonces, ¿qué va a ser, Nathan? ¿Vas a confesar lo grande que has sido una bolsa de basura? El pánico cruzó por el rostro de Nathan mientras miraba impotente. Por favor, solo dame una oportunidad más. Puedo arreglar esto. Lo juro. Algo dentro mí se rompió ante sus súplicas llorosas que me enrollaban el brazo. Hacia atrás solté una bofetada que resonó en su mejilla con un golpe sonoro. Ya tuviste tu oportunidad, idiota egoísta, grité golpeándolo fuerte en el pecho. Ahora es el momento de pagar cada dólar y cada mentira. Lágrimas calientes picaron mis ojos mientras miré al que una vez amé, la persona a la que ingenuamente le enganché todo mi futuro. Eli tenía razón, era un mentiroso saco de __, que ni siquiera era digno de ser llamado familia. Nathan acunó su mejilla enrojecida. Sus ojos se llenaron de un miedo infantil y el aire estaba denso. Tensión cuando llegamos a un
muerto el ultimátum colgaba peligrosamente bien. Eli gruñó flexionando sus gruesos brazos amenazadoramente. ¿Vas a empezar a hablar y arreglar las cosas o tenemos un problema aquí? Mi corazón latía contra mis costillas cuando la mirada de Nathan se encontró con la mía silenciosamente buscando un poco de misericordia o comprensión, pero no había nada que salvar, él. Solo durante los siguientes días. Operé en una jazz enfurecida, haciendo preparativos tras preparativos para la inevitable confrontación. Invité a algunos de nuestros amigos mutuos más cercanos con el pretexto de una cena de paz entre Nathan y Eli. Nathan no sabía que era el escenario para su gran presentación como un mentiroso y un tramposo cuando llegó. Noche luciendo tímido y aprensivo. Lo saludé con cortesía hueca, los demás charlaron e hicieron una pequeña charla mientras tomaban unas copas en la sala de estar felizmente inconsciente de la tormenta que se avecinaba mientras comenzaba la cena. La atmósfera se espesaba con tensión. Noté que se formaban gotas de sudor en la frente de Nathan mientras lanzando miradas nerviosas entre él y yo, así que nuestro amigo Mark habló después de una pausa incómoda. ¿Qué está pasando realmente? Aquí todos sabemos que ustedes dos tienen problemas. Intercambié una mirada cargada con Eli, quien asintió casi imperceptiblemente. Souti me aclaró mi garganta. Miré a Nathan con una mirada gélida. ¿Quieres saber qué está pasando? ¿Qué tal si? Con Nathan sacando un secreto de $60,000. Préstamo de él y la mesa quedó en silencio atónito. Todos los ojos giraron hacia Nathan en estado de shock. Su rostro perdió el color mientras agarraba su tenedor con fuerza. Ella está mintiendo, él gruñó sacudiendo la cabeza con vehemencia. Nunca tomé ningún préstamo en un movimiento sordo. Él y metió la mano su chaqueta y estrelló un grueso sobremanila sobre la mesa, aterrizó con un ruido sordo, esparciendo los utensilios. Realmente, hermano, su tono destilaba desdén porque tengo extractos bancarios, mensajes de texto y todo un maldito rastro de papel que demuestra lo contrario con manos temblorosas. Eli extrajo la pila de documentos, dejándolos revolotear como prueba innegable. Pecho se apretó mientras observaba cómo la comprensión se apoderaba de nuestros amigos. Se enfrenta la confusión, la incredulidad, el horror naciente ante las profundidades de la traición de Nathan. No, Angela, mi amiga más cercana, susurró mientras miraba el papeleo. ¿Cómo pudiste, Nathan? Tu propia familia. Su expresión se contorsionó con pánico mientras escaneaba la evidencia incriminatoria. Lo rodeaba, la presa acorralada sin ningún lugar a donde huir. No es lo que parece, lo juro, suplicó mirando desesperadamente alrededor de la mesa. Iba a pagarle. Solo recibí una sobre mi cabeza con este acuerdo de bienes raíces. Córtala, Nathaniel y Roedro golpeando su puño sobre la mesa y haciendo que salten. Todos sabemos que has estado desperdiciando dinero en juegos clandestinos y Dios sabe que más. Mi corazón se retorció mientras el dolor parpadeaba en el de Nathan. Cara en la que les dijiste, les dije la verdad, escupí enojo. Rey caballero, la verdad sobre cómo has estado mintiendo, robando y apostando nuestro futuro para financiar tu patética. Algo oscuro parpadeó en los ojos de Nathan mientras su expresión se endurecía. Eres quien puede hablar sobre agregar. Mar, alguna vez considera que eres solo una perra controladora molesta que no puede soportar el golpe de mi palma en su mejilla. Resonó en la habitación mortalmente silenciosa. Un grito ahogado colectivo surgió de nuestros amigos mientras Nathan, su rostro renovado, veneno puro en su mirada. No te atrevas a hablarle así a mi esposa, pedazo de basura, gruñó él y poniéndose de pie amenazadoramente. El olor metálico y picante de la sangre llenó el aire, ya sea que el labio de Nathan estuviera partido o de mi mano punzante. No podía decir todo lo que sabía. Mi cuerpo vibraba con adrenalina y furia cuando la avalancha finalmente se derrumbó. Sal. Sisé entre dientes, incapaz de siquiera mirar a Nathan. Toma tú, y sal de mi casa. Durante un largo y tenso momento. Nathan pareció contemplar la posibilidad de cavar mientras discutía la marea, pero ante la imponente figura de él y las escaleras de nuestro amigo, no tuvo más remedio que escabullirse en desgracia uno por uno. Mis amigos salieron en silencio, dejándonos solo a él y a mí entre los escombros de las ilusiones destrozadas mientras me hundía aturdido en el sofá. La gravedad de lo que había ocurrido me invadió en oleadas, cada acto engañoso, cada mentira atroz. Quedado al descubierto y, sin embargo, en lugar de la catarsis o el alivio que esperaba, todo lo que sentí fue un cansancio profundo hasta los huesos. Él apretó mi hombro suavemente mientras miraba fijamente hacia el cielo. No estaba seguro de lo que me esperaba, pero al menos ahora la verdad era ineludible. Las horas y los
posteriores a esa desastrosa cena se confundieron en una confusa hash. Nathan hizo débiles intentos por reconciliarse, dejando patéticos mensajes de voz y mensajes de texto que borré instantáneamente sin escuchar. Ya había terminado de ser manipulado. Sus mentiras, mis amigos se reunieron a mi alrededor ofreciéndome apoyo inquebrantable y hombros sobre los que llorar cuando la angustia se demasiada. Angela en particular era una roca pasando largas noches en mi sofá mientras yo sollozaba y derramaba las profundidades del engaño de Nathan. No lo puedo creer. Estaba tan ciego que susurré una noche sosteniendo una copa de vino como si fuera un lifeline. ¿Cómo podría no haber visto lo despreciable que era en realidad? Angela apretó mano, sus ojos brillaban con compasión. Eso es lo que hacen los estafadores. Mara, se vuelven expertos en ocultar su verdadera naturaleza, incluso de aquellos más cercanos a ellos. Hice una mueca ante la dura verdad en sus palabras. Estafadora, me dejó un sabor amargo solo de pensar en Nathan de esa manera cuando el shock inicial desapareció. Fury me consumió, las piezas finalmente estaban cayendo en su lugar. Su constante viajes de negocios y horarios extraños, las cuentas bancarias agotadas y las deudas crecientes, su pánico, desesperación cuando descubrí el préstamo de él, y todo fue para encubrir su espiral de adicción al juego y sus actividades ilícitas cuando la ira se volvió demasiado abrumadora para Eli era mi válvula de escape que quedar para tomar unas copas o discutir por teléfono furioso sobre lo patético y cobarde llorón en el que se había convertido Nathan. Jung va a enfrentar las consecuencias. Eli gruñó una noche golpeando su puño en la barra con énfasis. No me importa si tengo que llevar su trasero. Corte y embargará cada cheque de pago, él va a devolver hasta el último centavo con intereses. Mis propias demandas iban incluso más allá de la simple restitución financiera. Quería reparaciones por la tortura emocional y psicológica que Nathan me había hecho pasar. Imágenes espontáneas pasaban por mi mente. Nathan escapándose en horas intempestivas. Él estaba sobre una mesa de póker llena de humo, rodeado de matones de mala muerte, desperdiciando nuestro dinero ganado con tanto esfuerzo en apuestas imprudentes. La enormidad de su traición egoísta me hizo sentir físicamente enfermo. Empecé a compilar un caso para presentarle a mi abogado, documentación sobre transferencias bancarias secretas y dinero en efectivo. Retiros, mensajes de texto con sus compañeros de juego, prueba de que sus ridículos gastos comerciales eran en realidad pérdidas encubiertas con cada nuevo descubrimiento. Mi ataque hacia Nathan calcificado como cemento endurecido. Esto fue mucho más allá de simples indiscreciones o errores. Esto fue una campaña sistemática y premeditada de fraude y engaño contra mí, su esposa, su supuesta amada. Quería de que las mentiras de Nathan finalmente lo alcanzaran de la manera más públicamente humillante posible. Mis emboscadas continuaron frente a amigos, familiares y cualquiera que fuera testigo de sus vacíos intentos de recuperarme. Lo haría con calma. Presentar la última pieza de evidencia condenatoria, ver su rostro palidecer por el pánico. ¿Es este el tipo de hombre? ¿Quieres que te defienda?, pregunté fríamente durante uno de esos enfrentamientos en la casa de Eli, sosteniendo extractos bancarios con miles de malversaciones, un delincuente común que robó a los suyos. Familia. Nathan abrió y cerró la boca como un pez jadeante, el sudor le golpeaba la frente mientras nuestros seres queridos reunidos lo miraban con repulsión. Cometí errores. Puedo cambiar, tartamudeó desesperadamente, podemos reconstruir la confianza, solo dame una oportunidad más. Sus palabras se arrastraron. Se apagó mientras lo fijaba con una mirada de puro disgusto desenfrenado. Ya has tenido suficientes oportunidades, Nathan, ahora es el momento de enfrentar las consecuencias de tus repugnantes decisiones con manos temblantes. Eli sacó una pila de papeles encuadernados, un completo de cada olor que Nathan le debía. Todas las deudas y pérdidas se suman en una suma global asombrosa. Este es tu camino para hacer las paces, dijo Eli con su voz llena de desdén mientras empujaba los documentos en el cofre de Nathan. O te arreglas y comienzas a pagar o te llevo a la corte. Embargo legalmente. Cada centavo a tu nombre. Un silencio opresivo flotaba en el aire puntuado solo por las respiraciones entrecortadas de Nathan. Sus ojos se lanzaban entre él y yo y el papeleo, el peso del ultimátum visiblemente aplastándolo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, encontró mi mirada con esos mismos heridos ojos de cachorro que me derretido miles de veces antes, pero no esta vez,
por favor, soltó un susurro entrecortado y lastimero. Me crucé de brazos y sacudí la cabeza lentamente mientras un escalofrío inflexible se congelaba sobre mi expresión. Tuviste tu oportunidad. Dije rotundamente, se acabó, y con que las últimas enredaderas marchitas de amor y confianza a las que me había durante demasiado tiempo finalmente se deshicieron, dejando solo la dura y fría verdad. Nathan no era más que un mentiroso patético y egoísta que merecía cosechar las consecuencias más agonizantes por destrozarme con los pies de Ellie. Apoyo firme, lancé un asalto legal a gran escala contra Nathan, no más amenazas huecas ni diatribas apasionadas. Era hora de... Donde más le dolía su billetera, primero solicité el divorcio, buscando no solo la disolución de nuestro matrimonio falso, sino también una compensación por el increíble trauma emocional y financiero que me había infligido. Mi abogado era un barracuda despiadado, que olía sangre en el agua. Con la montaña de pruebas que usted ha proporcionado, tenemos un caso sólido contra su marido por fraude, malversación de fondos y malversación financiera grave, ella afirmó. Cuestión de hecho, mientras planificamos nuestro ataque antes de que Nathan pudiera parpadear. Los papeles del divorcio fueron entregados junto con las demandas monetarias, cada olor del préstamo original de él y más daños punitivos adicionales por el dolor y el sufrimiento. No. Falta decir que Nathan no lo tomó bien. ¿Estás fuera de tu mente? Me gritó durante un acalorado escupitajo de Exchange. Estás tratando de paralizarme financieramente por el resto de mi vida. Crucé mis brazos impasible ante su farfulla de indignación. Simplemente estoy buscando reparaciones legales apropiadas por tus atroces traiciones. Nathan. Creo que... más que derecho, después de que me robaste y destruiste nuestro matrimonio con tus mentiras. Su cara se puso roja de rabia, impotente cuando mis palabras tocaron un nervio. Perra moralista, como si fueras tan inocente en todo esto. Míralo, si yo fuera tú, él intervino empujando su dedo huesudo en el pecho de Nathan. Sigue moviendo esa. Y verás cuánto peores son las sanciones financieras. Nathan parecía listo para golpear a su hermano mayor con las manos apretadas en puños apretados, pero luego sus hombros se desplomaron con resignación. Tal vez finalmente nos dimos cuenta de la inutilidad de su situación mientras el proceso de divorcio avanzaba. Él y yo seguíamos presionando desde todos los... Adquirimos copias del expediente laboral de Nathan de su corredor de bienes raíces y alegremente enviamos la documentación condenatoria a sus jefes, registros de ausencias injustificadas, mentiras documentadas sobre su paradero, incluso una queja formal de un cliente sobre el comportamiento errático y poco profesional de Nathan. A los pocos días llegó la inevitable llamada telefónica. Nathan había sido de su trabajo y expulsado de las instalaciones, una consecuencia ruinosa más por sus acciones imprudentes. ¿Cómo se siente tener tú toda la vida desmoronándose a tu alrededor?, pregunté en un tono enfermizamente dulce después de dar la noticia en persona. No es tan divertido estar en el lado receptor del engaño, ¿es así? El rostro de Nathan estaba, sus ojos hundidos mientras me miraba con una potente mezcla de miedo y asco. Eres un monstruo sádico, sabes que me encogí de hombros con indiferencia, inspeccionando mis uñas. Tal vez sea así, pero al menos no soy un patético mentiroso llorón que incendió mi propio matrimonio por un juego barato. Emociones al verlo. Me estremezco ante mis palabras. Sentí una sensación retorcida de perversa satisfacción. Durante demasiado tiempo, él me había inmovilizado, controló la narrativa con sus manipulaciones, pero ahora finalmente la fachada todopoderosa se había derrumbado dejándolo débil e impotente. Los roles se invirtieron completamente durante las semanas siguientes. Nathan ni siquiera pudo soltar un gemido de protesta cuando se aplicaron fuertes embargos. Los pocos activos e ingresos que quedaban en su nombre, se acumularon honorarios legales insuperables mientras intentaba frenéticamente detener la avalancha solo para ser rechazado continuamente. Nos aseguramos de extraer nuestra proverbial libra de carne, más intereses, cobrando cada ficha y usando todas las tácticas encubiertas que su propia duplicidad había expuesto. Obtener cualquier misericordia hubiera sido inútil. Lo habíamos vencido hasta someterlo. El perro moribundo estaba demasiado cojo para morder al final. Después de liquidar lo que quedaba de su patrimonio neto cada vez menor, recuperamos la totalidad del patrimonio de Ellie. La cantidad eran más los daños punitivos del triple IMP para mí, todavía no fue suficiente para hacerme sentir completo otra vez. Ver a Nathan tener que grabarse y pagar sus deudas fue lo más cercano a la justicia que podía esperar de manera realista cuando finalmente firmé los papeles del divorcio oficialmente.
Rompiendo nuestra unión tóxica para siempre, sentí una extraña sensación de calma invadirme. Lo peor ya había pasado. Había desenmascarado la verdadera naturaleza de Nathan. Arrastré su engaño a la dura luz y me aseguré de que sufriera apropiadamente mientras ninguno de nosotros escapaba ileso. Al menos podía sostenerme con la cabeza en alto. Nathan no era más que otro mentiroso deshonrado y endeudado que se pudrió en las cenizas de su propio engaño. El decreto final del juez me atravesó como una cuchilla. Mi matrimonio había terminado oficialmente cuando dejé los confines estériles de Stark en el juzgado. Ese día no pude evitar sentir un extraño cóctel de alivio y vacío, alivio de que la brutal y prolongada experiencia con Nathan finalmente hubiera concluido, pero vacío por la muerte de los sueños idealistas que había nutrido cuidadosamente durante tantos años. ¿Qué había imaginado? Construir un hogar con hijos que envejecen juntos, destrozados en 1.000.000 de pedazos, burlones por la codicia y el engaño reprensibles de un hombre. Agarré la gruesa funda de papeles que detallaban las sentencias finales de divorcio, la división de bienes en gran medida a mi favor, los daños punitivos monumentales. Nathan estaba en apuro. Incluso un embargo estricto de sus ganancias futuras para garantizar el cumplimiento, evidencia tangible de cuán minuciosamente le había desmantelado el botín justamente ganado después de nuestra desgarradora guerra y, sin embargo, se sentía tan vacío como si fuera un vencedor parado entre los escombros y arruinándote, ¿vale? Levanté la vista para ver a él y estudiándome. El ceño preocupado, su ceño fruncido después de las prolongadas batallas legales, se había convertido en un aliado invaluable, un socio tenaz dispuesto a ir a las trincheras para responsabilizar a Nathan. Sí, estoy bien, respondí automáticamente. Con una sonrisa poco convincente, ampliamente procesando todo lo que sabes. Celia sintió solemnemente, pareciendo reconocer mi humor taciturno. Hablamos poco. Nos dirigíamos al estacionamiento, el pesado silencio entre nosotros cargado de palabras no dichas mientras subía a mi auto preparándome para partir nuestros caminos separados. Él envolvió sus nudillos en la ventana cuando la bajé. Su expresión era sombría pero resuelta. «Hiciste lo correcto, Mara», dijo inclinándose para encontrar mi mirada. «Sé que no lo siento ahora con el dolor. Y pero le mostraste a ese cabrón las consecuencias de traicionar a su familia, lo responsabilizaste cuando nadie más podía». Mi garganta se cerró con emoción mientras procesaba sus palabras, asintiendo levemente en reconocimiento. Él apretó mi hombro con fuerza. «Será más fácil a partir de aquí. Tienes toda tu vida para concentrarte en sanar y seguir adelante. Solo lamento que tuviera que suceder de esta manera». Él dio un paso atrás ofreciéndome una última mirada de solidaridad antes de girarse y caminar hacia su propio vehículo. Lo observé. Ir sintiéndome paradójicamente más ligero pero más a la deriva de lo que me había sentido en años. Las semanas. Meses que siguieron fueron una dura estancia en Uncharted Territory, reconstruyendo mi vida desde las cenizas. Paso a paso me lancé de cabeza a mi trabajo, decidido a restablecer las partes poco a poco, con la ayuda de mi sistema de apoyo. Recuperé el equilibrio y la compostura, la carga del engaño se me quitó de los hombros. Finalmente me permití respirar libremente. Inevitablemente actualizaciones sobre la identidad de Nathan. La espiral descendente me recordó cómo quedó atrapado en otro plan de apuestas de alto riesgo, acumulando más deudas que no podía pagar, cómo lo echaron de su departamento alquilado y navegando en el sofá de la casa de un amigo a otro, pero amargas peroratas. El psicópata. Exesposa perra que arruinó su vida. Una parte de mí sintió una viciosa sensación de reivindicación al escuchar esos cuentos ordenados. Dejé que el mentiroso sádico cosechara los frutos de sus acciones durmiendo en la cama de las consecuencias que había creado tan meticulosamente, pero en su mayor parte simplemente me sentí indiferente. Un capítulo cerrado, cauterizado después de haber sido extirpado sin piedad de mi vida como un crecimiento canceroso. Al final, la venganza definitiva fue simplemente seguir adelante, prosperar y encontrar satisfacción en una vida limpia de la influencia tóxica de Nathan. Mientras él giraba en espiral hacia las cenizas y el abismo de su propia creación, reconstruí constantemente pieza por año tras año. Una pequeña sonrisa apareció en mis labios mientras firmaba los papeles de la hipoteca para mi propia casa, un santuario pacífico sin compromiso por ninguna mancha del pasado. Mi santuario, el hogar en el que criaría una familia. El día en que llegó el momento estaba libre, la larga estafa finalmente había concluido y había maltratado pero triunfante, más consciente de las formas que los sádicos engañadores emplean para atrapar a sus presas algún día en el futuro. Pensé con sombría satisfacción que Nathan entendería lo más valioso.
La lección de todo es que la traición y el engaño tienen un precio que ninguna cantidad de mentiras podrá pagar, sin importar cuánto dure. Estafa.